¿Te imaginas comprar una casa por menos dinero del que cuesta un teléfono móvil de gama media? Aunque parezca imposible, en algunos rincones de Oaxaca todavía existen pueblos donde el precio de ciertas viviendas sorprende incluso a quienes conocen bien el mercado inmobiliario mexicano. No se trata de mansiones ni de propiedades de lujo. Son casas sencillas, muchas veces ubicadas en comunidades alejadas, donde la despoblación, la migración y la falta de oportunidades han cambiado por completo el valor de la tierra. Lo más sorprendente es que, mientras en las grandes ciudades el precio de una vivienda parece inalcanzable para la mayoría de las personas, aquí todavía existen lugares donde comprar una casa puede costar menos que un celular nuevo. Oaxaca es uno de los estados con mayor riqueza cultural de México. Alberga una enorme diversidad de pueblos indígenas, paisajes montañosos, costas, valles y una historia que se remonta a miles de años. Sin embargo, esa misma diversidad también ha provocado que muchas comunidades permanezcan prácticamente aisladas del desarrollo económico que sí han experimentado otras regiones del país. Durante décadas, miles de habitantes emigraron hacia ciudades más grandes o incluso hacia Estados Unidos en busca de mejores oportunidades. Ese fenómeno dejó viviendas vacías, calles silenciosas y mercados inmobiliarios muy distintos a los que existen en el resto del país. Cuando se habla de casas extremadamente económicas, es importante aclarar que no existe un precio fijo para todas ellas. Según portales inmobiliarios, anuncios locales y reportes de la zona, algunas propiedades pueden anunciarse por cantidades sorprendentemente bajas, especialmente cuando requieren una restauración completa o cuando los propietarios buscan vender con rapidez. Las cifras oficiales varían dependiendo del municipio y del estado de conservación de cada inmueble, pero existen casos documentados donde el valor resulta difícil de creer para quien está acostumbrado a los precios de las grandes ciudades. Uno de esos lugares es San José Independencia, ubicado en la región de la cuenca del Papaloapan. A simple vista parece un pueblo tranquilo, rodeado por un enorme cuerpo de agua que domina el paisaje. Sin embargo, detrás de esa tranquilidad, existe una historia marcada por el desplazamiento de comunidades enteras durante la construcción de la presa Miguel Alemán en el siglo pasado. Muchas familias tuvieron que adaptarse a una nueva realidad y, con el paso de los años, la migración redujo considerablemente la población. Según reportes locales, todavía es posible encontrar viviendas de construcción tradicional anunciadas a precios muy inferiores a los de otras partes del estado, especialmente aquellas que necesitan reparaciones importantes o llevan años deshabitadas. Caminar por algunas de sus calles produce una sensación extraña. Hay casas cerradas desde hace años, patios cubiertos por la vegetación y fachadas que muestran el paso del tiempo. No significa que el pueblo esté abandonado, sino que muchas familias viven fuera y regresan únicamente durante ciertas festividades. Esa realidad ha provocado que algunas propiedades permanezcan durante mucho tiempo en venta sin encontrar comprador. Otro caso interesante aparece en San Pedro y San Pablo Tepozcolula, en la región mixteca. Este municipio es conocido por su enorme riqueza histórica y por conservar uno de los conjuntos arquitectónicos coloniales más importantes de Oaxaca. Sin embargo, basta alejarse unas cuantas calles del centro histórico para encontrar viviendas antiguas cuyos propietarios buscan vender debido a la migración de sus familias. De acuerdo con anuncios publicados en distintos momentos y testimonios de habitantes de la región, algunas casas tradicionales requieren una inversión considerable para ser restauradas, razón por la que sus precios pueden resultar sorprendentemente bajos en comparación con otras ciudades mexicanas. La Mixteca ha sido durante décadas una de las regiones con mayor emigración del estado. Muchos jóvenes dejaron sus comunidades para buscar empleo en otros lugares, y, con el paso del tiempo, las viviendas familiares quedaron vacías o pasaron a manos de herederos que ya no viven allí. Esa situación ha generado oportunidades inmobiliarias muy particulares que difícilmente podrían encontrarse en zonas urbanas de mayor crecimiento. Lo que parecía una excepción comienza a repetirse en diferentes puntos de Oaxaca. Sin embargo, el siguiente pueblo demuestra que el precio de una casa no siempre refleja la historia que esconden sus muros. Y ahí fue cuando entendí que todavía quedaban lugares mucho más sorprendentes por descubrir. El siguiente destino se encuentra en una región donde el tiempo parece avanzar a otro ritmo. Santiago Nuyó, enclavado en la Mixteca oaxaqueña, es uno de esos municipios donde la tranquilidad domina cada rincón. Rodeado por montañas y caminos sinuosos, conserva tradiciones ancestrales que han sobrevivido durante generaciones. Sin embargo, esa belleza también ha estado acompañada por un fenómeno que afecta a numerosos pueblos del estado.
la migración constante de sus habitantes. Durante décadas, cientos de familias dejaron la comunidad para buscar mejores oportunidades económicas en otras partes de México o en Estados Unidos. Muchas viviendas quedaron bajo el cuidado de familiares mayores, mientras que otras simplemente permanecieron cerradas durante años. Según reportes locales y anuncios inmobiliarios publicados en distintos momentos, algunas de esas propiedades llegan al mercado con precios considerablemente inferiores a los habituales en zonas urbanas, especialmente cuando requieren trabajos de rehabilitación o modernización. No significa que cualquiera pueda llegar y comprar una casa de inmediato. En muchas comunidades existen procesos comunales, cuestiones relacionadas con la propiedad ejidal o trámites que deben revisarse cuidadosamente antes de cualquier operación. Precisamente por eso, los especialistas recomiendan verificar siempre la situación jurídica del inmueble antes de realizar cualquier compra. Aún así, resulta sorprendente comprobar cómo una vivienda de construcción tradicional, con muros de adobe o piedra y amplios terrenos, puede anunciarse por cantidades que parecen imposibles para quien compara esos precios con ciudades como Oaxaca de Juárez, Puebla o Ciudad de México. Muy cerca de ahí aparece otro caso llamativo, San Miguel el Grande. Este municipio, también perteneciente a la Mixteca, ha conservado gran parte de su identidad indígena y de sus costumbres comunitarias. Sus paisajes son impresionantes, pero la falta de empleo formal ha provocado que buena parte de la población económicamente activa emigre cada año. Las consecuencias son visibles. Algunas calles presentan viviendas cerradas durante largos periodos. Otras casas únicamente vuelven a abrir sus puertas durante las fiestas patronales, cuando las familias regresan temporalmente para reunirse con sus seres queridos. De acuerdo con testimonios de habitantes de la zona, no es extraño encontrar propietarios interesados en vender inmuebles heredados que ya nadie utiliza. En varios casos, el verdadero valor de esas propiedades no está en la construcción, sino en el terreno sobre el que fueron edificadas. Sin embargo, la escasa demanda hace que los precios permanezcan muy por debajo de otras regiones del país. Esa situación se repite en distintos municipios de la Sierra Sur. San Vicente Coatlán es un ejemplo de ello. Rodeado por montañas cubiertas de vegetación, conserva un ambiente tranquilo y una fuerte organización comunitaria. Según reportes locales, la migración ha reducido significativamente el número de habitantes permanentes durante las últimas décadas. Como consecuencia, algunas viviendas permanecen desocupadas durante años. Quienes visitan estos pueblos suelen sorprenderse por el contraste. Por un lado, paisajes naturales espectaculares, aire limpio y un ritmo de vida completamente diferente al de las grandes ciudades. Por otro, servicios limitados, pocas oportunidades laborales y largas distancias hasta los principales centros urbanos. Es precisamente esa combinación la que explica por qué determinadas viviendas pueden alcanzar precios tan bajos. Sin embargo, reducir toda la explicación únicamente al abandono sería simplificar demasiado la realidad. En Oaxaca, existen cientos de comunidades donde la tierra tiene un enorme valor cultural y familiar, incluso cuando su precio comercial parece reducido. Muchas propiedades nunca llegan al mercado porque permanecen dentro de las familias durante generaciones, mientras que las pocas que sí se anuncian suelen corresponder a herencias, cambios de residencia o necesidades económicas concretas. Uno de los ejemplos más curiosos aparece en San Mateo Río Hondo, en la Sierra Sur. Conocido por su clima fresco y por los bosques que lo rodean, este municipio ha despertado el interés de viajeros y personas que buscan alejarse del ritmo acelerado de las grandes ciudades. Sin embargo, fuera de las zonas con mayor actividad turística, todavía pueden encontrarse viviendas antiguas cuyos propietarios buscan vender. Según anuncios publicados en diferentes momentos, algunas requieren una restauración prácticamente completa, lo que explica que su precio resulte mucho más bajo de lo esperado. Pero mientras investigaba estos lugares, comenzó a repetirse una pregunta entre muchos habitantes: si existen casas tan económicas, ¿por qué casi nadie quiere comprarlas? La respuesta apareció en el siguiente pueblo, y terminó cambiando por completo la forma de entender este fenómeno en Oaxaca. La respuesta comenzó a tomar forma en Santa María Yucujiti, otro municipio enclavado en la región mixteca. A primera vista, el paisaje resulta espectacular. Montañas cubiertas de vegetación, caminos que serpentean entre cerros y un silencio que solo se rompe con el sonido del viento o el paso ocasional de algún vehículo. Sin embargo, esa misma ubicación, que para muchos representa un paraíso natural, también ha sido uno de los principales motivos por los que numerosas familias decidieron marcharse.
las oportunidades de empleo son limitadas, y el acceso a algunos servicios sigue siendo más complicado que en otras regiones del estado. Según reportes locales, buena parte de los jóvenes emigran al terminar sus estudios para buscar trabajo en ciudades más grandes. Con el paso de los años, muchas viviendas quedan habitadas únicamente por personas mayores o permanecen completamente cerradas durante largos periodos. Al recorrer la comunidad es posible observar casas de adobe, construcciones de bloc y antiguas viviendas de piedra que todavía conservan su estructura original. Algunas muestran señales evidentes del paso del tiempo. Otras simplemente esperan que algún familiar regrese algún día. De acuerdo con anuncios publicados en distintos momentos y testimonios de habitantes de la región, ciertas propiedades llegan al mercado con precios muy reducidos debido al escaso número de compradores interesados en establecerse de forma permanente. Pero no todo depende del dinero. Vivir en estos lugares implica aceptar un estilo de vida completamente distinto. El ritmo es más lento, los servicios pueden encontrarse a varios kilómetros de distancia y muchas actividades cotidianas requieren desplazamientos que en una ciudad pasarían desapercibidos. Precisamente por eso, el bajo precio de una vivienda no siempre significa una oportunidad para cualquier persona. Otro municipio donde esta realidad también puede apreciarse es San Juan Mixtepec. Su historia está profundamente ligada a la agricultura y a las tradiciones comunitarias que han caracterizado durante siglos a la región mixteca. Sin embargo, al igual que ocurre en otros municipios cercanos, la migración ha transformado poco a poco la vida cotidiana. Según reportes locales, una parte importante de los habitantes reside actualmente fuera de la comunidad y regresa únicamente durante celebraciones religiosas o reuniones familiares. Esa situación ha provocado que numerosas viviendas permanezcan desocupadas durante buena parte del año. En algunos casos, los propietarios optan por vender. En otros, simplemente esperan que algún descendiente decida regresar. Esa incertidumbre explica por qué determinadas casas permanecen durante años anunciadas sin encontrar comprador. Lo curioso es que muchas de ellas cuentan con terrenos amplios, árboles frutales, e incluso espacios destinados antiguamente para actividades agrícolas. En una ciudad, propiedades con características similares alcanzarían valores mucho mayores. Aquí, en cambio, el mercado funciona bajo reglas completamente distintas. Continuando hacia otra zona del estado, aparece San Miguel Peras, un municipio de los valles centrales que también ha experimentado cambios importantes en su población durante las últimas décadas. Rodeado por cerros y vegetación, conserva una vida comunitaria muy activa, pero también enfrenta los desafíos derivados de la emigración. De acuerdo con testimonios de habitantes y reportes regionales, varias viviendas heredadas permanecen sin utilizar, porque sus propietarios viven desde hace años en otras ciudades o incluso en el extranjero. Cuando finalmente deciden venderlas, el precio suele responder más a la necesidad de cerrar una etapa familiar que al verdadero valor comercial del inmueble. Eso explica por qué, en ocasiones, aparecen anuncios que llaman la atención por sus cantidades relativamente bajas. No se trata de una situación generalizada, ni de una norma en todo el municipio, sino de casos específicos relacionados con propiedades concretas y con circunstancias personales de quienes las ofrecen. Hasta este punto del recorrido, podría parecer que todas las historias se repiten. Casas vacías, migración y precios bajos. Sin embargo, todavía faltaba descubrir un lugar donde todos esos factores coincidían de una forma mucho más evidente. Ese lugar era San Pedro Quiatoni. Ubicado entre montañas y caminos que atraviesan paisajes de enorme belleza natural, este municipio conserva una fuerte identidad zapoteca. A pesar de ello, las oportunidades económicas siguen siendo limitadas para buena parte de sus habitantes. Según reportes locales, muchas familias han construido su vida lejos del municipio, dejando atrás viviendas que únicamente reciben mantenimiento ocasional. Algunas terminan siendo vendidas por cantidades que sorprenden a quienes conocen el mercado inmobiliario nacional. Pero existe un detalle del que casi nadie habla. Comprar una de estas casas no garantiza una vida sencilla. En numerosas comunidades de Oaxaca, la organización comunal, las costumbres locales y las formas tradicionales de convivencia tienen un peso enorme en la vida diaria. Adaptarse a ellas requiere tiempo, integración y respeto por la cultura de cada pueblo. Fue entonces cuando comprendí que el verdadero valor de estas viviendas no podía medirse únicamente por el precio anunciado. Detrás de cada casa había una historia de familias que emigraron, comunidades que luchan por mantenerse vivas y pueblos enteros que intentan conservar su identidad frente al paso del tiempo.
Sin embargo, aún quedaban los lugares más sorprendentes de todo el recorrido. Algunos de ellos parecían demostrar que, en determinadas zonas de Oaxaca, el precio de una vivienda podía resultar casi imposible de creer, y fue precisamente allí donde apareció el caso que más llamó mi atención y que terminaría convirtiéndose en el punto culminante de esta historia. El último tramo de este recorrido nos lleva hasta una de las regiones más conocidas de Oaxaca por su riqueza cultural y, al mismo tiempo, por los profundos cambios demográficos que ha experimentado durante las últimas décadas. En San Juan Bautista Coixtlahuaca, un municipio con una historia que se remonta a la época prehispánica, todavía es posible encontrar viviendas antiguas que han permanecido durante años sin habitar. El municipio conserva importantes construcciones históricas y un enorme valor patrimonial, pero la disminución de población ha cambiado el panorama inmobiliario. Según reportes locales y anuncios publicados en distintos momentos, algunas propiedades antiguas necesitan una restauración prácticamente completa. Precisamente por ese motivo, ciertos inmuebles llegan a anunciarse por cantidades muy inferiores a las que cualquiera imaginaría al pensar en una casa. Aún así, comprar una vivienda en estas condiciones supone asumir una inversión posterior considerable. Restaurar techos, reforzar muros, renovar instalaciones eléctricas o adaptar servicios básicos puede multiplicar el gasto inicial. Esa es una de las razones por las que muchas de estas casas permanecen durante largos periodos sin encontrar comprador. Otro caso llamativo aparece en San Pedro Tidá, una pequeña comunidad de la región mixteca, donde la tranquilidad parece absoluta. El paso del tiempo se percibe en muchas construcciones tradicionales, que aún conservan materiales originales y distribuciones propias de otra época. De acuerdo con testimonios de habitantes de la zona, numerosas familias emigraron hace años y solo regresan durante festividades importantes. Algunas viviendas quedaron completamente vacías y otras permanecen bajo el cuidado de vecinos o familiares. Según reportes locales, cuando alguna de estas propiedades sale al mercado, suele despertar interés por sus amplios terrenos, aunque la falta de servicios cercanos y la escasa demanda mantienen los precios relativamente bajos. A estas alturas del recorrido, resulta evidente que existe un patrón común. No son casas baratas porque carezcan de historia. Todo lo contrario, son viviendas que han sido testigo de generaciones enteras y que hoy reflejan un fenómeno mucho más amplio: la transformación demográfica de numerosas comunidades rurales de Oaxaca. Pero todavía quedaba el lugar más sorprendente de todos. En distintos municipios de la Mixteca y de la Sierra Sur existen pequeñas comunidades donde la migración ha reducido de forma notable el número de habitantes permanentes. Según reportes locales, algunas viviendas heredadas llegan a ofrecerse por cantidades que, comparadas con los precios de las grandes ciudades mexicanas, parecen casi irreales. En determinados casos, el precio anunciado puede ser inferior al de un teléfono móvil de gama media, aunque normalmente se trata de inmuebles muy antiguos, con necesidad de rehabilitación integral o ubicados en localidades con escasa demanda inmobiliaria. Fue ahí cuando entendí por qué tantas personas se sorprenden al escuchar estas historias. Los números no mienten, pero la historia detrás sí sorprende. No se trata de un error del gobierno. No existe un programa secreto para regalar viviendas. Tampoco significa que cualquiera pueda mudarse sin más. La realidad es mucho más compleja. Cada una de esas casas representa la historia de una familia que emigró buscando un futuro mejor. Representa pueblos donde cada año nacen menos niños, donde muchas escuelas han reducido el número de alumnos y donde las calles permanecen mucho más silenciosas que hace apenas unas décadas. Paradójicamente, mientras millones de personas buscan una vivienda asequible en las grandes ciudades, en algunos rincones de Oaxaca, todavía existen inmuebles que apenas encuentran comprador. Sin embargo, el verdadero valor de estos pueblos nunca ha estado únicamente en el precio de sus casas. Está en sus lenguas indígenas, en sus tradiciones, en sus fiestas, en su gastronomía, en las historias que todavía conservan quienes decidieron quedarse. Porque detrás de cada puerta cerrada existe una familia. Detrás de cada casa abandonada existe una decisión difícil. Y detrás de cada anuncio inmobiliario hay una parte de la historia de México que pocas veces aparece en los grandes titulares. Oaxaca continúa siendo uno de los estados con mayor riqueza cultural del país, pero también uno de los mejores ejemplos de cómo la migración puede transformar por completo el destino de cientos de comunidades. Lo que para algunos representa una oportunidad inmobiliaria, para otros simboliza la despedida de toda una generación.
Quizá dentro de algunos años, muchos de estos pueblos vuelvan a llenarse de vida. Tal vez nuevos habitantes descubran el valor de vivir rodeados de montañas, tradiciones y tranquilidad. O quizá continúen perdiendo población lentamente, como ha ocurrido durante las últimas décadas. Lo único cierto es que recorrer estos lugares permite entender una realidad de México que pocas veces se cuenta con profundidad. Una realidad donde el precio de una casa puede resultar sorprendente, pero donde el verdadero patrimonio siempre ha sido la gente que dio vida a cada una de estas comunidades. Y ahora quiero hacerte una pregunta. Si mañana pudieras comprar una casa en uno de estos pueblos por un precio muy inferior al de una vivienda en la ciudad, ¿te atreverías a empezar una nueva vida allí? ¿O crees que el verdadero costo no está en el dinero, sino en todo lo que tendrías que dejar atrás? Cuéntamelo en los comentarios.